transcribirlo letra por letra. Encontraron manuscritos de una época y los compararon con manuscritos de 1000 años de antigüedad y se dieron cuenta que era exactamente igual. Lo que ha sostenido al pueblo de Israel a través de todas las generaciones es porque ellos son el pueblo del libro. Ellos son el pueblo que entiende que quien se acerca a la palabra de Dios no está leyendo un libro, no está aprendiendo una doctrina simplemente, no está aprendiendo una enseñanza, está oyendo la palabra santa, viva y eterna de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. La hierba se seca, todo cambia, el mundo cambia, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El imperio romano intentó destruir todo esto y el imperio romano terminó de rodillas delante de Dios y de su palabra y de su pueblo. La China comunista trató de destruir al cristianismo, la Rusia comunista, la Unión Soviética, y sin embargo la Unión Soviética quedó destruida y la iglesia en China es la iglesia más pujante, más creciente y de mayor crecimiento en todo el mundo, porque la palabra de Dios no puede estar presa. La palabra de Dios es eterna. Los principios de la palabra de Dios trascienden edades y generaciones, y ustedes y yo tenemos que saberlo. Hoy está sucediendo que niños que crecieron en la iglesia, que fueron a nuestras escuelas de verano, que fueron a nuestros campamentos, que crecieron en la iglesia en este país y en muchos otros, en su primera o segunda clase de filosofía, cuando se encuentran maestros endemoniados y llenos de letras, les destruyeron la fe en 2 horas. Y costó años que ellos volvieran al Señor, porque no está habiendo convicciones en medio de nosotros, porque estamos leyendo la Biblia como de una manera religiosa. La ciencia lo único que hace es explicar ciertos fenómenos, ciertas causas, ciertos efectos, pero ellos no pueden producir nada, solamente usan lo que ya está. Imagina esto: cuando tú vas en la playa y tú encuentras ahí un corazón o tú encuentras un poema escrito y tú y yo lo podemos leer, es porque alguien lo escribió. Todo lo que podemos ver en la tierra, en el mundo, todo lo que podemos describir, las maravillas de la naturaleza, si lo podemos explicar y si lo podemos entender, es porque alguien lo escribió, es porque alguien lo hizo, alguien lo creó. Si lo podemos copiar y replicar, es porque tiene cierto orden, cierta coherencia y funciona como una ley, es porque entonces alguien lo hizo. Y tú y yo y el ser humano solamente lo está leyendo, no lo está creando, no lo está leyendo. ¿Me explico bien? La palabra de Dios trasciende toda época y todo lo que está haciendo. Y usted y yo necesitamos desarrollar convicciones, porque vamos a salir, nuestros hijos van a salir al mundo, los jóvenes tienen que salir y trabajar y enfrentar la vida y hacer su vida y desarrollarse, y tienen que tener fuertes convicciones, y usted y yo necesitamos tener fuertes convicciones. Lo que nos va a sostener en este mundo son nuestras convicciones. Recuerda esto: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si hoy está siendo atacado, no hay ninguna otra religión que esté siendo tan atacada en toda la historia como la judío-cristiana, o los que dependen de la Biblia. Escucha bien: la salvación de la humanidad depende de esto: creer en Jesús. Y para creer en Jesús había que arrepentirse de sus pecados. Juan el Bautista viene y predica: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Que la predicación de Jesús: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. La predicación del libro de los Hechos es: crean en Jesús, arrepiéntanse y vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Así funciona. Ahora, lo que está viendo hoy con el ataque de toda la ciencia y toda la nueva cultura y las nuevas ideologías, son corrientes de pensamiento que tarde o temprano van a caer, así como hubo otras en el pasado. Pero básicamente están atacando la Biblia y los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
Así que todo aquel que peca está condenado a la muerte. Y para que tú seas perdonado, tienes que arrepentirte, porque nadie que no está arrepentido pediría perdón. O un perdón no es válido si no se arrepiente. ¿Qué es arrepentimiento? Que el que hacía algo que está mal lo deje de hacer, y eso significa se arrepintió, cambió de dirección, cambió su manera de pensar y lo deja de hacer. ¿Vamos bien hasta aquí? Así que las nuevas ideologías que hay en el mundo, que estamos siendo bombardeados, atacan directamente, no atacan a los musulmanes, aunque la religión musulmana, el Islam, es: tú no crees en mi fe, no crees en el amor de Alá, entonces eres un infiel, tengo derecho a matarte. Eso es lo que ellos predican y los están promoviendo y los dejan y quieren ser incluyentes. Viene la ideología de género y empieza a tratar de destruir la familia y todos los principios bíblicos sobre la familia. Ahora, ¿cuál es la verdadera estrategia? Estamos viviendo en una época anticristo. ¿Cuál es la verdadera estrategia? Enseñarnos que lo que Dios dice que es pecado no es pecado. Dios dice: la inmoralidad sexual es pecado, todo tipo de inmoralidad sexual es pecado. Ellos dicen: no, es amor. El amor puede ser entre hombre y mujer, hombre y hombre, mujer, mujer, hombre y animal, lo que sea, es amor. Y si es amor es bueno. Dios dice: no, eso es perversión. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que yo deje de tener convicción de pecado. Si no es pecado, entonces no tengo que arrepentirme, y si no me arrepiento, entonces no tengo acceso al perdón y a la salvación de Dios. Toda la estrategia de Satanás en esta generación es tratar de confundirnos y de convencernos que pecar contra Dios no es malo. ¿Por qué? Porque si él logra quitarnos y cauterizar la conciencia, y logra cauterizarnos la conciencia y quitarnos ese sentimiento, ese sentido natural que todos tenemos en nuestro espíritu y en nuestro corazón, que se llama convicción de pecado. Todos en el fondo sabemos que es correcto y que no es correcto. Así que, porque ya Dios lo escribió, hay una ley de Dios escrita en nuestros corazones, y cuando no lo hacemos, si Satanás logra cauterizar nuestras conciencias, entonces no tenemos nada de qué arrepentirnos. Y si no hay arrepentimiento, la Escritura dice: sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Entonces es importante que usted y yo sepamos lo que creemos, sepamos lo que Dios habla y lo que Dios enseña. ¿Me explico bien? Dígame fuerte: amén. Ahora, empezamos esta serie desde hace algunas semanas. La primera fue los últimos tiempos, escúchala. La segunda fue hace 8 días, alguien con quien vale la pena vivir. Hablamos sobre la honra, y vamos a seguir por ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 6. El apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo y le empieza a hablar sobre uno de los temas muy importantes para la iglesia y para los jóvenes y para todo aquel que quiere ser productivo en el reino, y le habla sobre el trabajo. En ese contexto él habla sobre los siervos o los esclavos, nos dice esta versión que vamos a usar hoy. Pero ¿cuál era la diferencia entre un siervo y un esclavo? Básicamente la diferencia es esta: un esclavo no tenía derecho a nada, simplemente trabajaba con lo que su señor le había entregado, y todo era del Señor. En un sentido espiritual es correcto: todo lo que yo tengo es de Dios, le pertenece a Dios, soy un administrador de los bienes de Dios. Pero un siervo, la diferencia entre el siervo era que el siervo tenía derecho a un porcentaje de las ganancias y del trabajo. Entonces es un buen siervo que era fiel, se le entregaba más, el Señor le entregaba más. Y tú y yo somos siervos del Señor, y el Señor es un Dios bueno, que ahora a nosotros nos da 90% y Él solo pide 10. Pero no voy a hablar de diezmos para que nadie se ponga tenso y nervioso. Pero sí nos habla sobre el trabajo y nos va a dar directrices sobre cómo trabajar y sobre lo que es la cultura del reino con respecto al trabajo. Así que ponga atención, Primera de Timoteo capítulo 6 verso 1. Cambie la palabra esclavos por alguien, una persona que trabaja, y nos dice: toda persona debería tener sumo respeto por sus amos. Cambie amos por patrones, cambie amo por trabajo. Debería tener sumo respeto para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza.
Así que el primer valor del reino de Dios con respecto al trabajo nos habla de honrar y darle respeto a lo que hacemos. Darle respeto a lo que hacemos, honrar lo que hacemos, honrar nuestro trabajo significa honrar la manera en que trabajamos, trabajar de una manera diligente, trabajar de una manera correcta, trabajar bien, ser excelente en lo que haces, llegar temprano al trabajo, ser responsable con tu trabajo, entregar cuentas y no cuentos, entregar resultados y no excusas. Aquel que trabaja bien va a estar delante de reyes, va a estar en trabajos buenos. Quieres que te vaya bien en cualquier cosa que hagas, aprende a trabajar bien. La iglesia no debe ser excusa para trabajar bien. La iglesia no debe ser excusa para faltar al trabajo. La iglesia no debe ser excusa para entregar malos resultados. No está honrando. Nos dice la razón por la que tenemos que honrar el trabajo, honrar al jefe, honrar la empresa para la cual estamos trabajando, es para no avergonzar el nombre de Dios. Porque parece ser que la manera en que trabajamos puede honrar a Dios o puede deshonrar a Dios. La manera en que hacemos negocios puede honrar a Dios o puede deshonrar a Dios. Puede traer honra al nombre de Dios o puede traer deshonra al nombre de Dios. La manera en que tratamos a nuestros clientes, la manera en que tratamos a nuestros superiores, la manera que tratamos a la gente que está bajo nuestra autoridad o nuestra supervisión, puede honrar o puede deshonrar a Dios. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: tienes que enseñarles que tienen que tener sumo respeto por su trabajo. La manera en que trabajamos importa. La manera en que nos desenvolvemos en nuestro trabajo importa. Y dice: el hecho que tengan amos creyentes no los excusa de ser irrespetuosos. Quiere decir que el hecho que alguien sea buen jefe o mal jefe, sea un buen lugar o un mal lugar de trabajar, si tú entraste ahí fue porque tú aceptaste las condiciones para trabajar ahí, fue porque tú aceptaste el salario que iban a dar ahí, tú aceptaste las condiciones de trabajo. Y si tú aceptas las condiciones de trabajo, tú y yo necesitamos darle respeto y honra a esos tratos que estamos haciendo, darle honra. Tú y yo no podemos distraernos en el tiempo del trabajo. El tiempo del trabajo no es para chatear, no es para ver redes sociales, no es para platicar, no es para perder el tiempo. El tiempo del trabajo es para trabajar. Y el Señor nos dice: ¿quieres la bendición de Dios? La bendición de Dios no tiene que ver con lo que haces y logras ganarte, sino con el favor de Dios. Recuerde que la bendición de Dios es la que eventualmente te dará riqueza, te dará bienestar, hará que te vaya bien, te dará éxito, te dará prosperidad. Pero el Señor nos dice: aprende a ser respetuoso, tenle sumo respeto a la manera en que trabajas. El ser creyente no es excusa para no respetar nuestro trabajo, para no respetar nuestros horarios, para no respetar lo que firmamos. Compromisos. ¿Me explico? Dígame amén. Luego nos dice, al contrario, esos esclavos deberían, y subraya la palabra servir, servir con esmero, servir con esfuerzo. Y dice: ese esfuerzo beneficia a otros creyentes muy amados. El siguiente principio que el apóstol empieza a escribir a Timoteo le dice: todo trabajo tiene que ser para servir, para servicio. Escúchame bien, los que quieren abrir empresas, los que quieren empezar negocios, todo negocio que será exitoso y que será útil es aquel que nació con el propósito de servir y beneficiar a una comunidad o a un grupo de personas o a un grupo de arreglar, responder una necesidad de un grupo de personas y darles un servicio. Antes de buscar ganar dinero, tú y yo necesitamos buscar servir a los demás. El Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino que vino para servir. Los que conocen de empresas y eso dicen que hay empresas que no existían y ellos crearon su mercado porque identificaron una necesidad y pudieron traer un servicio para beneficiar a alguien.
Y así nació Electra, que hoy se convirtió en la esclava y en la trampa de los pobres para comprar en abonos lo doble de caro. Pero Electra nació como una respuesta porque no había créditos para la gente de escasos recursos. Así que ellos trajeron un servicio y trajeron una oferta y crearon un mercado que no existía. El propósito no empieza con un deseo de tener dinero, sino con un deseo de servir. Si tú y yo queremos la bendición de Dios, tenemos que vivir los principios del reino. Y el principio del reino es: tú y yo no estamos para ser servidos, sino para servir. Que sirvan con esfuerzo, con esmero, y que beneficien a otros. Dime una cosa: ¿en qué beneficia a esta ciudad lo que tú haces? ¿En qué beneficia a esta ciudad a lo que tú te dedicas? ¿En qué beneficia a esta ciudad en que usted y yo seamos creyentes? ¿En qué le beneficia a tu vecino que tú eres cristiano? ¿En qué le beneficia a tus clientes el que tú seas hijo de Dios? Porque tú y yo somos llamados a traer un beneficio, un servicio, a ser útiles a la sociedad. A veces la iglesia, ¿sabes? Estamos tan deseosos de ser relevantes a la cultura, cuando en lugar de ser relevantes a la cultura, tú y yo necesitamos ser relevantes al reino de Dios. Necesitamos establecer bien nuestros fundamentos en el reino de Dios, y entonces la cultura puede ser cambiada, puede ser transformada, o por lo menos puede ser revolcada por los principios del reino de Dios. Dios no depende de esta cultura. Dios no depende de la economía de la tierra. Cuando Dios bendice, Dios puede traer bendición de cualquier parte, en cualquier lugar. Puede llevar a alguien de muy abajo y ponerlo muy arriba. Si lo tiene que hacer rápido, lo hará rápido. Si lo tiene que hacer de repente, lo hará de repente. Si lo tiene que hacer de una manera espectacular, lo hará de una manera espectacular. Si lo tiene que hacer de una manera silenciosa, lo va a hacer. Si tiene que ser como un José, que un día está en la cárcel y al otro día es el segundo de a bordo del reino, Dios lo puede hacer. El asunto es que tú y yo tenemos que vivir y honrar los principios del reino de Dios. ¿Me explico bien? Dígame amén. Están muy calladitos. ¿Qué pasó? Número 1, entonces, es respeto y honra por el trabajo. Número 2, diga servir. Hay que servir. Y luego nos dice más: Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Escucha esto: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es aquella que conduce a una vida, escúcheme bien, a una vida de sumisión a Dios. Usted y yo no practicamos una religión. Usted y yo no tenemos una religión. No cambiamos una misa por una reunión un poco diferente. No cambiamos la sotana por camisas y trajes y corbatas. No cambiamos la Virgen por una Biblia. No cambiamos lo que hacíamos antes por algo más nuevo. No cambiamos a los santos por un Dios más milagroso o más efectivo. Usted y yo somos discípulos de Cristo Jesús. Somos discípulos del Señor Jesucristo. Hemos creído que Cristo es real, que Él resucitó de entre los muertos. Hemos creído que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos creído que Él es Dios, que Él es real. No estamos simplemente creyendo algo que alguien nos dijo. Creemos algo que estamos convencidos en nuestro corazón que es la verdad. Creemos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Se supone que Jesús se nos fue revelado. El Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Nadie lo puede hacer. No estamos tratando de ser mejores, no estamos tratando de
de portarnos bien, no estamos tratando de hacer las cosas mejor, simplemente éramos una persona y en Cristo Jesús fuimos transformados, fuimos convertidos en otra persona. No soy yo mejorado, sigo siendo yo, pero ya no soy yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta vida humana lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No depende de mi capacidad, no depende de mi preparación, depende de que Cristo murió en la cruz y Él pagó por mis pecados. ¿Vas a aplaudir? Aplaude bien. ¿Sí o no? Creo que Él es el Mesías, creo que Él es el Salvador. Creo que el día que me presente allá, yo no voy a decir es que yo fui bueno, yo no le hice mal a nadie, es que yo ayudé a los pobres, ayudé a las viudas, es que yo diezmaba, es que yo hice esto. Nada de eso justifica. Es que Cristo Jesús murió en la cruz por mí y Él pagó por mis pecados, y Él me presenta delante del Padre puro, limpio, sin mancha, como si nunca hubiera pecado. Y esa es la salvación. Fui declarado justo gratuitamente por Dios, y eso me presentará delante de Dios. ¿Me explico? Y en eso tengo mi fe, eso creo, eso es lo que me mantiene hoy. Puedo ser transparente, puedo ser abierto, puedo vivir sin secretos, porque yo sé que el Señor me perdonó. Yo le confesé mis pecados a Él y Él me perdonó y Él está conmigo. Vamos bien hasta aquí. Así que yo soy un discípulo del Señor, y la vida cristiana se trata de vivir en sumisión a los principios de Dios, no para salvación, sino resultado de la salvación. Yo quiero obedecer a Dios. No es quién era yo no soy infalible, tú no eres infalible, pero tenemos nuestra fe en Jesús. Y cuando tenemos nuestra fe en Jesús, entonces usted y yo podemos caminar siguiendo a Jesús. A veces fallamos, a veces pecamos, pero la intención de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios. Por eso hemos puesto nuestra fe en Él, y siempre procuramos, estando presentes o ausentes, a veces bien, a veces mal, pero el deseo de nuestro corazón siempre es serle agradables al Señor. Y la manera de Jesús dijo: si me aman, guarden, obedezcan, practiquen mis mandamientos. La vida cristiana, mis hijos jóvenes, la vida en Cristo y la manera de tener éxito allá afuera es obedeciendo los principios que Dios estableció en su palabra. Deuteronomio 28 nos habla la manera que alguien es bendecido en la ciudad, en el campo. Lo que hace le va bien, tiene el cielo abierto, todo lo que siembra cosecha abundantemente, todo lo que hace le va bien. Y la única condición que dice es: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para hacer y para practicar todo lo que en ella está escrito. Así que la manera en que nosotros trabajamos y la manera en que nos desarrollamos tiene todo que ver con poner a Dios primero y ser obedientes al Señor. Por eso la cultura de hoy ataca tanto estos principios, porque dicen: no, es que alguien... Teníamos conflicto porque siempre me decía: es que la Biblia dice, pero la realidad es otra. Es que la fe vence al mundo. Es que Dios honra a los que le honran. Es que Dios honra su palabra, familia. No estamos viendo a ver si sí. No tenemos una fe de algo que no podemos probar y que siempre falla. Estamos creyendo en un Dios que es real, que es genuino, que cada palabra que salió de su boca no vuelve a Él vacía. Sus palabras se cumplen, sus palabras permanecen para siempre. Lo que Él dijo, Él lo hace. Lo que Él prometió, Él lo ejecutará. Cuando Él bendice, nadie te puede maldecir. Cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Él cierra una puerta, nadie lo puede abrir. Pero todo esto implica una vida que vive en sumisión a Dios. Una vida que vive en sumisión a Dios. ¿Cómo voy a ir creciendo en mi vida espiritual? ¿Cómo voy a ir saliendo de todo este rollo en el que estamos metidos y de mi mala economía y de mi falta de recursos? Aprende a obedecer al Señor. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Aprende a obedecer y a honrar a Dios primero. Pon a Dios en primer lugar. Si Dios dice perdona,
perdona. Si Dios dice no permitas esto en tu vida, no lo permitas. Si Dios dice que la inmoralidad le ofende, es porque la inmoralidad le ofende. Dios no tiene que disculparse con nadie. Dios no está preocupado porque alguien se ofende. A veces hay gente que se ofende por nuestra predicación o por lo que la misma Biblia dice, ofende a mucha gente. Por eso lo quieren cambiar. Pero piensa esto, la gente vive todo el tiempo ofendiendo a Dios. No hay problema que se ofenda un ratito. Tal vez Dios les conceda el arrepentimiento. Tal vez Dios les conceda que tal vez sea su única oportunidad de escuchar la verdad. Dios no tiene que disculparse con nadie. Dios no pasa vergüenzas por nadie. Pasa vergüenzas cuando tú y yo desobedecemos a Dios. Y cuando Él está viendo un pueblo obediente, Él puede tomar a alguien que era cola y hacerlo cabeza. Puede tomar a alguien que estaba abajo y ponerlo arriba. Puede haber que alguien que tenía cielos cerrados y ponerlo en cielos abiertos. Puede poner a alguien que no estaba en favor y ponerlo en favor. Puede tener a alguien que no tiene manos y bendecir la obra que Él pone en sus manos. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, y todo aquel que obedece a Dios siempre, siempre, siempre será bendecido, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie, familia. Dios honra a los que le honran. Dios es fiel y Él permanece siempre fiel. Así que nos dice, esta enseñanza es lo que Jesús enseñó, y el propósito es una vida de sumisión a Dios. Hijos, aprendan a someterse a Dios, porque es su verdadero seguro de vida para el futuro. ¿Cómo yo puedo saber que me va a ir bien si me caso con él o con ella? Porque la gente cambia, las circunstancias cambian. A veces los hombres abandonan a la familia y a la esposa, a veces las mujeres se van, a veces cosas pasan. ¿Cuál es la garantía que tenemos? Que honré a Dios y que obedecí a Dios en todo momento, y esa es la garantía. Y eso te garantiza un futuro, y eso te garantiza salud, y eso te garantiza paz, y eso te garantiza la eternidad. Y eso te garantiza la eternidad. Yo obedecí a Dios y sé que aunque las cosas se pongan mal, al final van a resultar para bien, porque estoy en el plan, estoy en el propósito. Enséñame una familia que está destruida o semidestruida, y yo casi te garantizo que casi desde el principio deshonraron a Dios. Casi desde el principio las cosas no empezaron bien, y Dios tiene misericordia y Dios restaura, pero hay cosas que no se pueden evitar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también. Si tú siembras desobediencia, no vas a tener buenos resultados. No es la voluntad de Dios que las familias se desintegren. No es la voluntad de Dios que las madres tengan que criar solas a sus hijos. No era la voluntad de Dios que los hijos se pierdan. Pero a veces somos desobedientes. A veces uno le abre puertas. A veces no escuchamos la voz de los padres. No escuchamos la voz de Dios. A veces no escuchamos el consejo que se nos dio antes. Y claro que Dios tiene misericordia, claro que Dios va a intervenir, claro que Dios te va a ayudar, pero hay cosas que eran innecesarias, que solo son resultado de nuestra propia necedad. Y nos está diciendo el apóstol: hey, ¿quieres que te vaya bien? Este es el principio, una vida de sumisión a Dios. Nos dice verso 4: cualquiera que enseña algo diferente es arrogante y le falta. ¿Quieres ver a alguien que le va a ir mal en su trabajo? Busca a alguien que sea arrogante y le falte entendimiento. Y tal persona tiene un deseo enfermizo, escucha esto, un deseo enfermizo de cuestionar cada palabra. Cada persona, tal persona tiene un deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra, y esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. ¿Quiénes no pueden mantener un trabajo? Aquellos que cuestionan cada. No es nada de malo pensar, pero si tú no eres una persona que sabe oír instrucciones y que sabe obedecer instrucciones, lo más probable es que no vas a durar en tu trabajo. Lo más probable es que no te va a ir muy bien en el trabajo ni en la vida.
Porque aquel que no tiene oídos para oír, que no tiene la disposición y la humildad para oír instrucciones, no le va a ir bien. Por eso nos está diciendo: honra y dale un profundo respeto a tu trabajo, a tus jefes, a lo que haces. No tiene que ver, pero siento que lo tengo que decir. Malaquías, cuando habla el Señor y dice a los hombres que fueron desleales con la mujer de su juventud, no habla que necesariamente fueron infieles, sino deslealtad empieza cuando tú y yo le perdemos el respeto y la admiración a esa persona con la que nos casamos. Porque después de los años te das cuenta que él no era tan bueno como tú creías y ella tampoco era tan buena como tú creías, y con el paso del tiempo la relación se desgasta, y entonces no es que no hay amor, porque ahí estás, pero deja de haber la admiración y la lealtad. Y entonces eso trae consecuencias. Y es importante que usted y yo mantengamos eso firme. En la casa y en el trabajo, en la casa y en la vida. Y el apóstol dice: cuídate de esas personas que les falta entendimiento, esas personas que son arrogantes y esas personas que tienen un deseo enfermizo de cuestionar cada palabra. Todo esto tiene que ver con obedecer a Dios. ¿Estamos claros? Ahora sigue diciendo y nos dice: estas personas, como siempre, causan problemas. Tienen la mente corrompida, es decir, ya su manera de pensar está dañada, y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Es decir, cuando tú y yo aprendemos a pensar mal, cuando tú y yo no renovamos nuestra manera de pensar de acuerdo a cómo, a la palabra de Dios, cómo yo renuevo mi manera de pensar, obedece a Dios, familia, obedece a Dios. Ese es tu seguro de vida, ese es tu seguro para el futuro. Obedece a Dios, escucha al Señor, obedécelo. Y dice: hey, esta gente que no lo hace tiene la mente corrompida, tiene la mente podrida, es personas que siempre piensan mal. Personas que siempre piensan mal, y nos dice: le han dado la espalda a la verdad. Observa a tu alrededor. ¿Qué es lo que está haciendo esta generación? Y es la cultura de este tiempo: es darle la espalda a la verdad de la palabra de Dios. Es darle la espalda a la verdad de la palabra de Dios. Si para ti y para mí la Biblia y los principios de la palabra de Dios son negociables, entonces le hemos dado la espalda a la palabra de Dios. No puede ser: no me funciona, entonces me voy con alguien que sea un poquito más efectivo. Tú y yo tenemos que saber: Dios no me debe nada a mí. Yo necesito estar firme en la palabra. Necesito estar firme en la palabra. Que el dinero no te haga comprometer tus principios. Que el dinero, el tener dinero, la prosperidad del necio lo echará a perder. Hay gente que tener dinero los destruyó, tener dinero los metió en un montón de problemas. Hay gente que les hizo daño y nos está diciendo: hey, no des la espalda. Te está advirtiendo: antes de que venga el dinero, antes de que vengan los buenos trabajos, antes que vengan las buenas oportunidades, practica la sumisión a Dios. ¿Me explico bien? Dígame amén. Seguimos leyendo. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, subraye eso: la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Porque escúchame bien, la riqueza no viene del dinero, la riqueza viene de la bendición de Dios. La riqueza no viene por trabajar, riqueza viene por obedecer a Dios. La verdadera riqueza en una familia no viene por cuánto ganamos, sino por cuánto obedecemos. Porque eso te va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede comprar. Te va a dar una seguridad que no la pagas ni con 10 guaruras, que no la pagas dándole dinero a los narcos para que no te secuestren, que no la pagas dándole dinero a un policía para que te dé chance. Verdadera seguridad viene de Dios. La verdadera riqueza, la verdadera sumisión es una gran riqueza. Cuando uno está contento, nos viene a traer el siguiente principio, y el siguiente principio es: aprende a vivir contento. Contentamiento, cuando uno está contento con lo que tiene.
Contentamiento es cuando yo tengo una perspectiva eterna de lo que hay en este mundo. Lo que hay en este mundo va a pasar. Lo que tengo en esta tierra un día se va a terminar. Y nos dice, pues nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Así que la verdadera riqueza no es de lo que yo pueda acumular, de lo que yo pueda tener, de lo que yo pueda ganar, de lo que yo pueda comprar, de lo que yo pueda ahorrar en una cuenta bancaria, de los grandes negocios que yo pueda hacer. Ahí yo necesito aprender a estar contento. Eso significa aprender a estar agradecido con Dios por lo que tengo, aprender a estar agradecido con Dios por lo que me ha dado. Yo voy a dar, cuando yo doy de lo que tengo, no de lo que no tengo. Me explico. Yo puedo administrar lo que tengo, no lo que no tengo. Yo no me endeudo porque yo necesito administrar bien lo que tengo. Si yo compro lo que no necesito con dinero que no tengo, pronto tendré que vender cosas que sí necesito para pagar dinero que no tengo. Y nos dice, tienen que aprender a vivir en contentamiento. Contentamiento es cuando yo aprendo a agradecer lo que tengo. Nunca me he quedado sin comer. Algunos de ustedes nunca se han quedado sin comer. Ninguno duerme a la intemperie. Todos tenemos techo, todos tenemos alimento, todos tenemos ropa, todos tenemos vestido. Las hermanas tienen un montón de ropa que nunca se ponen y que nunca se van a poner porque ya no van a adelgazar tanto, pero ahí la tienen guardada. Y porque no sabemos estar agradecidos, siempre nos estamos quejando. Uno de los males de la iglesia de este tiempo es que todo se queja por todo. Se queja por el frío, se queja por el calor, se queja por la lluvia, se queja por el aburrimiento, se queja por los temblores, se queja por todo. Y nos dice, hey, su misión a Dios es aprender a estar contento, aprender a agradecer a Dios lo que hoy tengo. Lo que hoy tengo no es mi situación final, no es temporal, no está matando una sana ambición, pero sí nos está enseñando a tener gratitud de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Escucha esto, tú eres un administrador, no eres dueño de nada. Somos administradores de los tesoros que Dios pone en nuestra mano. Y como buen administrador, al que trabaja bien le da más, y al que trabaja mal no tendrá más, tendrá menos. Y así funciona el reino, y así funciona la bendición de Dios. Aquel que administra bien, entonces se le puede dar más. Aquel que sabe trabajar lo que tiene, aquel que se le dieron 2 talentos, fue y negoció con ellos, aprendió a negociar, aprendió a hacerlo, a multiplicarlo, y entonces se le dio más. Pero aquel que no hace nada, que no le gusta trabajar, que no le gusta estudiar, que no le gusta levantarse temprano, que no le gusta entregar cuentas, que no le gusta la disciplina, que no le gustan los horarios, que no le gustan los uniformes, entonces no le puede poner nada en las manos. Aquel que no multiplicó, se le dijo que era un siervo malo y negligente, y se le quitó lo que tenía. Y eso explica por qué a veces tenemos menos. Si no sabemos administrar y multiplicar lo que Dios pone en nuestras manos, lo que sigue, no vamos a tener más, vamos a tener menos. Tenemos más necesidad, pero tenemos menos que administrar. Y todo tiene que ver con el contentamiento. Porque si estoy agradecido y estoy consciente que no es mío, es de Dios, entonces lo cuido. ¿Cómo tratas el carro que te dan a trabajar tú que manejas Uber? ¿Cómo tratas la computadora que te dieron en el trabajo? ¿Me explico? Están muy calladitos, ya están durmiendo, prendan el aire. ¿Quieren que prendan el aire acondicionado? Ok. Que se duerma, ahorita lo voy a poner abajo del aire. No, ya está. Ok. Dice, estamos contentos porque no trajimos nada cuando venimos a este mundo y tampoco nos vamos a llevar nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos, diga, contentos. Ahora el 9 nos dice, porque los que viven con la ambición de hacerse ricos. ¿Cuál es la ambición de hacerse rico? Se llama codicia. Hay una sana ambición. ¿Qué es una sana ambición? Escucha esto. Ambición es cuando alguien tiene un deseo intenso, obviamente, de conseguir una cosa que es difícil de lograr. Por ejemplo, ser mejor, ser más disciplinado, hacer mejor. Es una sana ambición. Aquel que no tenía, por ejemplo, que su mamá lavaba ropa ajena y entonces dijo, yo voy a trabajar y me voy a preparar y voy a ser profesional para sacarte de eso y te voy a poner tu propia casa. Es una sana ambición.
Cuando yo quiero prepararme porque yo no quiero repetir las mismas errores, quizá no, el problema no es donde nací, el problema es que yo me quede ahí donde nací y nunca haga nada para mejorar y cambiar el entorno. El problema no es que yo esté en un mal lugar o en una mala colonia, sino que yo no haga nada para mejorar esa colonia donde estoy o esa calle donde estoy. Hay hoyos que están afuera de tu casa que si nadie los arregla y el gobierno no los arregla y no los han arreglado en años, arréglalos tú, porque ese es tu trabajo. Eso es cambiar tu entorno, eso es arreglar tu situación. Es una sana ambición, me explico. Solo porque tú estás en un lugar, ese lugar tendría que ser mejor, ese lugar tendría que mejorar, ese lugar tendría que cambiar, ese carro por lo menos tendría que estar lavado, me explico, ese carro tendría que estar arreglado. Si estás usando algo, solo porque tú lo usas, eso tiene que cambiar. Y esa es una sana ambición. Pero aquí nos habla de una mala ambición y dice: porque los que viven con la visión de hacerse ricos. La ambición no era, el deseo no era servir, el deseo no era beneficiar a nadie, el deseo no era ayudar a nadie, el deseo era hacerse ricos. Y nos dice: aquellos que quieren hacerse ricos, aquellos que quieren tener, dice que caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos. Escúchame bien, el deseo y la codicia, o sea, el deseo de tener dinero, el deseo de hacerse ricos, es una trampa. Hay veces que los regalos que Dios nos da se convierten en trampas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la escritura nos dice en uno de los salmos que Dios los sacó con plata y con oro de Egipto, y que no hubo enfermo en sus tribus. Imagina eso, venían de 400 años de esclavitud, había enfermos, había accidentados y todos fueron sanados. Estaban totalmente en la quiebra, no tendrían derecho a nada. Y sin embargo, nos dice la escritura, Éxodo cuenta que Moisés les dijo: pidan a todas las egipcias y a los egipcios que les den lo que hacían después de ganar una guerra y saquear las casas, el oro, la plata, el botín. Y dice que salieron, que los egipcios les regalaban y les daban el oro y les dieron todo y sacaron un botín. Y dice: Dios lo sacó con oro y plata. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que el regalo se convirtió en una trampa, porque más adelante, unos cuantos capítulos más adelante, ellos tomaron ese oro y hicieron un becerro y les fue trampa. Y puede ser que si tú y yo nos enamoramos de las cosas, si tú y yo nos enamoramos del dinero, esta es la ambición por tener. Simplemente quiero tener. ¿Para qué? Traigo los calzones rotos, pero tengo un montón de dinero allá. Aquel que tiene una ambición por tener, dice, cae en trampa. Es una tentación. El deseo simplemente de acumular, el deseo de ser, de tener. ¿Cuáles son los 3 pecados que la Biblia nos habla? El orgullo de la vida, el que yo quiero ser, yo quiero que me vean. Las riquezas, todo esto te daré, es lo mismo. Y los deseos de los ojos. Y entonces cuando nos habla de esto, cuando hay esa ambición, se convierte en una trampa. Dice: es una trampa en la cual quedan atrapados por muchos deseos necios. Escucha esto: deseos necios y dañinos que hunden en la ruina y en la destrucción. Deseos necios y dañinos, deseos necios y dañinos. Tú no agarras un taladro y unos tornillos, armas un mueble y después te hincas y empiezas a adorar y a besar el taladro, ¿verdad que no? ¿Quién hace eso? Tú no agarras un martillo y clavas y después dices: hoy le voy a hacer un altar a este martillo, porque como este martillo Nadie hace eso. Pero a veces queremos usar lo que tenemos y decimos: no, es que esto nadie me lo toque. No, ¿cómo crees? Esto es sagrado. Tú y yo no podemos usar personas y amar cosas. Usamos cosas. El dinero es una cosa. El dinero es una cosa. No ambicionamos dinero, ambicionamos servir. No ambicionamos dinero, ambicionamos una causa, ambicionamos un propósito. Queremos hacer discípulos, queremos predicar el evangelio, queremos ayudar al necesitado, ayudar a la viuda. Y cuando el propósito es servir, entonces Dios puede proveer, Dios puede suplir todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. El mismo que escribió eso dice: yo me gastaré yo y gastaré lo mío si es necesario para apoyar el propósito de Dios. Pero
hay un propósito, y entonces Dios puede suplir, Dios puede traer, Dios puede proveer, Dios puede darte el trabajo. Si lo tiene que hacer rápido, lo hará rápido, pero no hay un deseo simplemente de tener. ¿Me explico bien? Dígame amén. Y nos sigue explicando por qué. Nos dice, escucha esto: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Piensa en todos tus males. Piensa en todos tus males. Piensa en los males de tu familia. Piensa en los males que te aquejan. Y la raíz, todo comenzó con amor al dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, escucha esto, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado. No dice que Dios les causó, no dice que el diablo les causó. El amor al dinero causa muchas heridas dolorosas, muchas heridas dolorosas. Y es esto de donde el apóstol nos quiere sacar, de donde el apóstol nos quiere prevenir y nos quiere decir: ustedes no pueden funcionar así. Ustedes que se van a ir a trabajar, hijos que están entrando al mercado laboral, que van a entrar y que Dios los va a bendecir, los va a poner en buenas empresas, estamos orando por todos ustedes, pero todo mundo necesitamos saber esto: nuestro Dios es el Señor Jesucristo, no el trabajo, no el dinero, no lo que tenemos. Todo lo que tenemos es de Él, pero Él no es para todo lo que tenemos. No te enamores de tu trabajo. No te enamores de tus cosas. No ames tus cosas. Ama al Señor. Honre al Señor. Use las cosas, disfrute las cosas, disfrute la vida, disfrute el tiempo. Honre a Dios. Hoy es el día del Señor. Honre al Señor. Que lo que Dios te dio no se vuelva en la excusa para abandonar al Señor. Este día, el día del reposo en la Biblia, era un día para honrar a Dios. No era tanto el que no hicieran cosas, era que nada los distrajera de su adoración a Dios. Muchos se vienen a sentar aquí, nos estamos sentando, estamos teniendo un culto de 1 hora y cuarto, hora y media, pero te vas a ir a tu casa a la tarde a ver 4 o 5 horas de la televisión, películas, series. Y hoy es el día del Señor. Hoy es el día consagrado al Señor. Este día es importante no porque es domingo, sino porque era el día del Señor. Es el día que le consagramos al Señor. Nadie está diciendo no vas a vivir, no vas a hacer nada. No, todos hay cosas que tenemos que hacer, pero hoy es el día del Señor y tendremos que aprender a honrar al Señor. El pon a Dios primero, dale la prioridad al Señor, dale la prioridad a Dios, porque eso, familia, eso es lo que te va a asegurar que te vaya bien. No tener un buen trabajo, no tener un buen sueldo, no tener una buena casa o tener buenas cosas. Esto es lo que te va a asegurar lo otro. Muchos recibieron como consecuencia de esto, recibieron lo otro, pero no al revés. Si tú esperas a tener todo para entonces honrar a Dios, es probable que vas a perder todo, o lo que tienes no llena, no te satisface. No sé qué hay arriba, pero hay algo arriba que la gente que está más arriba se suicida más rápido que la que está abajo. Hay casas que tienen alberca y casas grandísimas y cajas fuertes y un montón de cosas que tú y yo ni soñamos, vacías, solas, que se convirtieron en cárceles, se convirtieron en jaulas de oro para mujeres, mientras su marido le gusta estar con una prostituta en algún hotel, en el viaducto. Hay cosas que Dios les entregó que se convirtieron en trampas. Carros que Dios les dio que se convirtieron en trampas, donde los cuales sus hijos se fueron a matar en la autopista Cuernavaca. Motocicletas que se convirtieron en trampas, en ratoneras donde terminaron muertos, porque no sabemos honrar a Dios.
Hay muchas cosas que tú y yo no le damos a Dios, que terminamos pagándoselas a Satanás. Terminamos pagándolas en hospitales, terminamos pagándolas en seguros, algunos terminan pagándoselas a secuestradores, terminan pagándose lo que no le quisiste dar a Dios, lo que no quisiste usar para honrar a Dios, terminas entregándolo en otras cosas. Y no es Dios vengándose, no es Dios cobrándotelas, Dios no es así. Dios te ama, Él permanece fiel, pero es simplemente nosotros cosechando lo que sembramos. Dios honra a los que le honran, y los que no le honran serán tenidos en poco. Le puedes dar un aplauso al Señor, aunque está rudo. Y Dios nos está previniendo en este nuevo tiempo, en esta nueva cosa que estamos entrando. Esto es lo que nos va a mantener, familia. El pueblo de Israel pudo subsistir por tantos años porque fue un pueblo que honró la palabra de Dios. La iglesia cristiana ha podido subsistir por tantos años al imperio romano, a los imperios árabes y a todo lo que hubo, porque fue una iglesia que aprendió a honrar y amar la palabra de Dios. Defender la sana doctrina y la sana enseñanza no es estar atacando a los pastores que tienen iglesias de miles de personas. Eso es para gente torpe. Honrar la sana doctrina es obedecer lo que Dios estableció en su palabra, es vivirlo y dejar que Dios honre su palabra, dejar que Dios honre lo que Él dijo. Dios no necesita de mi ayuda, Dios no necesita que yo lo defienda, Dios no pasa vergüenzas, pero yo necesito aprender a honrar a Él. Pon a Dios primero. Y termina diciéndonos, verso 11, pero tú, y pon tu nombre ahí, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Tú y yo no somos cualquier persona, tú y yo somos hombres y mujeres de Dios. Tú y yo somos personas que tenemos a Dios en el corazón. Tú y yo somos personas que hemos nacido de nuevo, hemos conocido a Dios, hemos conocido la fidelidad de Dios, hemos conocido la bendición de Dios, hemos conocido el favor de Dios, hemos visto la mano de Dios sanar, levantar, restaurar de familias destruidas. Dios las ha restaurado. Gente en las puertas de la muerte, Dios los ha sanado y los ha levantado. Familias que estaban a punto de la destrucción, el Señor fue fiel. Familias que venimos de la profunda pobreza, hemos visto cómo el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha levantado, y aún han podido dejar herencia hasta para sus nietos, porque la palabra de Dios es fiel, es viva, es eficaz, nunca pasa, nunca deja de ser. Familia, tú y yo somos hombres de Dios. Eso es lo que somos, y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Tú eres un hombre de Dios, así que huye de esas maldades, huye de esas cosas, pero persigue la justicia, persigue la vida sujeta a Dios, junto con la fe y el amor y la perseverancia y la amabilidad. Parece que eso no es tan común ya en nuestros días, pero dice: tienes que ser perseverante, sea amable, persigue la amabilidad, pelea la buena batalla por la fe verdadera, y aférrate a la vida eterna y a la que Dios te llamó, a la que Dios te llamó. Hay una batalla de fe, hay una fe por la cual pelear, hay convicciones por la cual pelear. No olvides esto: tú y yo somos la iglesia, y la iglesia es columna y baluarte. Baluarte es una construcción de defensa. Somos columna y somos defensores de la verdad. La iglesia es columna y defensora de la verdad. Tu vida es columna y es defensora de que Dios no miente, de la verdad de Dios, de que Dios es real, de que su palabra es real, de que su palabra es verdadera. Tú eres un hombre de Dios, y tú y yo somos soldados. Por eso tenemos la armadura de Dios, por eso tenemos la fe, por eso tenemos la palabra de Dios, por eso tenemos la salvación, por eso tenemos el evangelio. Tenemos una palabra que alumbra nuestro camino, por donde caminar, porque allá afuera todo esto hoy no es realidad, y tristemente no es realidad ni siquiera entre el pueblo cristiano. Pero tú y yo
Tú y yo estamos llamados a vivir esto porque es real. Usted no se convirtió a mí, usted no se convirtió al pastor Benjamín, usted no se convirtió a algún líder, usted se convirtió a Cristo Jesús y Él es fiel y Él permanece fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no me convertí a mi pastor, me convertí a Cristo. Soy seguidor de Jesús. Soy discípulo de Jesús. Nos dicen cristianos, pero nos dicen somos discípulos de Cristo. Mi mirada está puesta en Jesús porque Él es el autor y el consumador, el autor y el terminador de mi fe. Él es Jesús, no es nadie más. Pónganse de pie, pónganse de pie. Y tú que estás viendo la transmisión o este video, entrégale tu vida a Jesús. No sé si hay alguien aquí que viene por primera vez. Todos de pie, todos de pie. Hija, toca algo rápido. Pero es tiempo, familia, de entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Es tiempo de reconsagrarnos a Cristo Jesús. Es tiempo de mantener y renovar nuestra fe en Jesús, porque ese es nuestro boleto a la vida eterna. Nuestros ojos están en la eternidad. Así que levántenme todo mundo su mano derecha y repitan conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, yo sé que tú eres Dios, que tú eres el Mesías. Yo sé que tú moriste y resucitaste. Tú fuiste crucificado en esa cruz y te levantaste de entre los muertos. Y tú compraste mi salvación. Sé el Señor de mi vida. Sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ven a mi corazón, cámbiame. Cámbiame. Cumple tu propósito en mí. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Yo me reconcilio contigo. Quizá para algunos es sus últimas oportunidades. Todavía esto no se acaba. Todavía nos podríamos ir. Así que, Señor, te consagramos a ti. Renovamos nuestros votos contigo de fidelidad. Te amamos a ti. Amamos tu palabra. Vamos, levántame la voz, familia. Levántame la voz. Amamos tu palabra, te amamos a ti, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, amamos, Señor, tu causa, predicar el evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, en todo el mundo, entrar al mundo de cada familia y predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas y predicar el amor de Dios y predicar a Cristo en el trabajo o en la casa o en cualquier lugar. Somos luz en medio de las tinieblas, somos sal de la tierra, somos llamados a edificar tu reino. Nuestra lealtad no está con la cultura, está con el reino. Queremos ser relevantes al reino, no a la cultura. Queremos imitar a Cristo, no al mundo. Queremos imitar a Jesús, no a cualquier otra persona. Nuestros ojos están en ti, Señor. Nuestros ojos están en ti y en ti se van a quedar. Te seguimos a ti, seguimos caminando al encuentro contigo, Señor. Seguimos amando y deseando tu venida. Como tu iglesia seguimos diciéndote: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amamos tu venida, deseamos tu venida, Señor. Te deseamos a ti, te deseamos a ti, Señor. Ven y glorifícate entre nosotros. Glorifícate en esta casa, glorifícate en mi hogar, glorifícate en mi trabajo, glorifícate en mi empresa, glorifícate en mi negocio, glorifícate en todo aquello en que pongo las manos, Señor. Sé el Señor de mi casa, sé el Señor de todo lo que tengo, sé el Señor de todo lo que amo, sé el Señor de todo lo que soy, sé el Señor de todo lo que tengo. Todo lo consagro y te lo entrego total, completa y absolutamente a ti, Señor. Mis hijos son tuyos, mi casa es tuyo, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Todo lo que amo, esta iglesia te pertenece a ti. Esta iglesia nunca fue de nosotros, nunca ha sido de nosotros y nunca será de nosotros. Es tuya y solamente tuya, Señor. Te pertenecemos a ti. Somos hermanos, nos amamos, nos perdonamos. Somos una familia en Cristo y estamos para amarte y para servirte, Señor. Somos tu iglesia, somos tus hijos. Vénganse muchachos, vénganse muchachos. Vamos a cantar esa que estaban cantando al último. Miriam, ¿estás por ahí?
Te amamos, Señor. Ruth, vente, hija. Un baterista que venga. Marcos, ¿dónde está? Vente, Benji.